Bueno, acá estamos en Urbana Play, como siempre, este día muy lindo, con Harry, con Lizzy, con Evelyn, con Meranito Almada, que en instante nos va a hablar de fútbol. Pero vamos a ver si nos podemos conectar vía Zoom para que ustedes lo puedan ver. Ahora me confirman si es posible. Ahí, si lo voy a ver ahí, todavía no lo veo. Cuando lo vea, les digo, si no me voy para adentro. Ah, ¿la gente lo ve? Bueno, eso es lo importante. Bueno, vamos a hablar con, ya a esta altura puedo casi decir que es un amigo, pero para mí es un crack total. De todas las notas, siempre decimos, lo presentamos así, porque de todas las notas de Perro de la Calle de estos 20 años, la que más se viralizó fue una charla con él. Mirá. Él está en Madrid en este momento, es médico, fellow en cirugía de la Universidad de Harvard. Y bueno, tuvo mucho tiempo como cirujano gastroenterólogo, pero estos últimos años se está dedicando un poco a hablar de otras cosas, de la neurociencia, de mindfulness, de un montón de cosas que tiene que ver con un poco con el saber vivir. Está más como orador que como la cirugía, creo que la alargó, ¿no? Hoy estamos hablando del doctor Mario Alonso Puig. ¿Cómo le va, doctor? Andy te saluda acá con Lizzy, con Eve, con Harry. ¿Cómo estás? Qué ilusión verte, qué ilusión más grande. Espero que estés bien. Un abrazo enorme. Ahí, ahora sí, ahora lo estoy viendo como un gamer en su silla tipo Twitch, el doctor. Bueno, doctor, igualmente, la verdad que siempre es un placer. Le contaba a Lizzy que tiene problemas del estómago. Le contaba la famosa anécdota de Margarita siempre, que es quizá lo que yo más cuento del programa. Es lamentable, pero lo que más cuento siempre es una charla que tuvimos con el doctor. Pero esto de los dos cerebros y cómo sonriendo, tu cerebro piensa que está mejor y estás mejor de la panza. ¿Estás ahí, doctor? Está sonriendo. Sí, no. Está sonriendo. La historia de Margarita, que el primer fascinado y sorprendido fui yo cuando vi que sonriendo a su jefe en menos de 2 semanas le quitaba un dolor de estómago que no se le había quitado tomando durante 3 años la medicación más potente que había en el mercado. O sea que efectivamente es una persona de la cual guardo un extraordinario recuerdo. Por eso te quería preguntar, en el medio de esta pandemia, la gente se deprime, se angustia, tiene miedo, la salud mental, como vos sabés, está bastante complicada. Entonces lo primero que te voy a preguntar es si hay alguna fórmula, por ejemplo, sonriendo o haciéndome el que está todo bien, mejora mi estado general o solo funciona para algo muy específico de lo gastrointestinal. Bueno, es una pregunta que la tengo que responder primero con extraordinaria sensibilidad, porque lógicamente quien ha perdido un ser querido, quien está viendo su empresa en una situación ruinosa o quien ve pues todos los esfuerzos que ha hecho a lo largo de años para ahorrar dinero, pues ve que eso va desapareciendo. Claro. Lo último, lógicamente, que quiere escuchar es que le digas que ponga buena cara y que sonría, ¿no? Vamos a ver, todos pasamos por procesos de duelo y el proceso de duelo nunca es fácil. La pérdida de un ser querido, la pérdida económica, nos introduce directamente en un proceso de duelo y hay que pasar por la fase de shock, por la fase de negación, por la fase de ira, de enfado, tristeza, miedo, hasta que aceptamos que es una nueva situación y seguimos adelante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El problema, Andy, es que tendemos a quedarnos estancados en el proceso de duelo. Tendemos a quedarnos estancados en la ira, en el enfado, en la tristeza o en la desesperanza. Y todo esto tiene efectos muy negativos, no solo en la salud mental, como tú apuntabas perfectamente, sino en la salud física. Entonces, sí hay un camino clarísimo, que no es una fórmula mágica, es un camino clarísimo, muy investigado en la ciencia, un camino clarísimo sencillamente para transcurrir por ese proceso de duelo de una forma diferente. Esto es, para que se me entienda mejor, esto es como un barco, o sea, vamos por en medio de una tempestad. No podemos negar la tempestad, ni podemos decirle a una persona, oye, sonríe, que no hay tal tempestad. Claro que hay una tempestad, uno nota el golpe de las olas, nota la dureza del viento, nota la oscuridad, claro que sí. Lo que sí podemos es decirle, mira, si haces ciertas cosas, tú vas a navegar por esta tempestad de una forma diferente. No te vas a hundir, te vas a marear menos y vas a llegar a un puerto seguro. Entonces, sí existe un camino para esto.
Lo que no hay que hacer es negar la realidad de una prueba que es muy dura para todos Por nosotros. supuesto que especialmente... entendimos, pero que queremos saber cuál es ese camino. Muy bien. Pues entonces, el camino tiene varias fases. En primer lugar es asumir, aceptar que estamos ante una nueva realidad y no resistirse a esta nueva realidad. Es decir, es una nueva realidad. Todo lo que sea resistirse a lo que existe le da mayor solidez. En segundo lugar es entender que el ser humano, porque tiene un error a nivel de su mente, interpreta que la incertidumbre es siempre igual a problemas y a peligros. Y tenemos que darle una oportunidad a este nuevo mundo, a esta nueva realidad, para mostrarnos algo que verdaderamente pueden ser posibilidades de crecer y de mejorar. En tercer lugar, tenemos que llevar el foco no al problema. Tenemos una tendencia a quedarnos absolutamente pegados al problema. Tenemos que enfocarnos voluntariamente en lo positivo, en la solución. No quedarnos envueltos en un lenguaje de desesperanza, en un lenguaje de frustración, en un lenguaje de enfado, sino en un lenguaje de posibilidad, en un lenguaje de ilusión. Sí se puede hacer en medio de la dificultad. A ver, para que sea claro por lo que entiendo, vos corregime, Mario, pero algo importante es, primero, no quedarse pegado en la queja constante. Entonces, porque si vos estás todo el tiempo viendo que todo es una mierda, estás diciendo que es una mierda, y vas a tener razón, por supuesto que hay motivos de sobra, claro, porque la gente se muere, porque nada es como antes, porque no puedes hacer nada de lo que hacías antes, o te estás fundiendo. Pero es lo que dice, si avanzás y ya lo asumís eso lo das por hecho, que todo es una mierda, con respecto a la pandemia, por supuesto, empezás a ver, bueno, ¿qué puedo hacer yo dentro de esta pandemia? Bueno, ¿cómo me puedo reinventar? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Con quién puedo hablar? ¿Cómo voy a hacer para, ya no puedo abrazar a mis viejos, pero cómo puedo hacer para que ya los veo adelante? Te enfocás en lo que sí podés hacer y empezás a caminar, pero para eso hay que superar el hecho de, bueno, esta ya es tu realidad, fíjate ahora qué podés inventar, porque si no, solo te la pasás quejándote de tu realidad, que no modifica nada en realidad, ni la pandemia ni nada, ¿no? Mario, ¿algo así es? Sí, y si me permites, voy a utilizar un modelo de cerebro para explicar una cosa muy sencilla y tremendamente útil. ¿Te parece bien? Me parece siempre bien todo lo que decís, doctor. Ya verás. Lo va a mostrar, véanlo por YouTube si pueden, que lo está explicando. Está mostrando un cerebro. Este es un modelo excepcionalmente bien hecho de cerebro humano, muy bien hecho. Entonces, la parte anterior es lo que se llama el cerebro ejecutivo. Para adaptarnos a una nueva realidad, el cerebro ejecutivo tiene que funcionar perfectamente. ¿Qué hace el cerebro ejecutivo, que está justo detrás de la frente y encima de los ojos? Se dedica a encontrar oportunidades en medio de la incertidumbre. Es el que nos permite analizar las cosas bien, es el que nos permite ser más creativos, ser personas más emprendedoras, establecer relaciones de comunicación, relaciones de cooperación, es el que nos permite negociar, es decir, es el que nos permite realmente adaptarnos a un nuevo entorno. ¿Qué ocurre? Que el cerebro ejecutivo depende directamente, no indirectamente, directamente de la situación del cerebro emocional. Una persona, por ejemplo, que utiliza un lenguaje, como tú comentabas, Andy, todo lleno de palabras negativas, etcétera, etcétera, está creando una realidad emocional con la cual va a resonar el cerebro ejecutivo. Y entonces, si el cerebro ejecutivo lo único que recibe son mensajes de qué mal está esto, esto es un desastre, ¿quién tiene la culpa? Yo no puedo hacer nada, el cerebro ejecutivo va a reaccionar como si fuera incapaz de encontrar una solución y no la va a encontrar. Pero si una persona dice, claro que hay dificultades, claro que hay desafíos, yo puedo encontrar una solución, yo puedo encontrar un camino, juntos podemos encontrar un camino, el cerebro ejecutivo literalmente empieza a funcionar de una manera radicalmente distinta. O sea, lo que está diciendo el doctor Mario Alonso Puig, que es un crack que estudió en Harvard, que es médico, ex cirujano, que sabe mucho de esto, está diciendo que no es una cuestión de fe si sos optimista o si sos negativo. Está diciendo, si sos negativo, la parte de tu cerebro ejecutivo no va a encontrar ninguna solución, se va a hundir en esa negatividad. Y si vos decís, bueno, dale, ¿qué podemos hacer? Te obligás, hay que obligarse un poco, aunque no quieras, a ser positivo, la parte tuya del cerebro ejecutivo reacciona en base a buscar soluciones. Pero si no la siento, ¿yo me puedo obligar a ser positivo aunque no lo crea? Muy buen tema, y esto nos lleva precisamente a la pregunta central. ¿Es el ser humano libre? Sí, el ser humano es libre
no para decidir lo que le pasa, sino para decidir cómo se relaciona con eso que le pasa. Entonces, en esa libertad en la que yo decido cómo me relaciono con eso que me pasa, curiosamente empiezo a cambiar incluso lo que me pasa. Excelente. Es una cosa verdaderamente sorprendente. O sea, Entonces, aunque yo no crea que aunque yo no me sienta un tipo positivo, optimista, si yo me obligo a hacerlo, bueno, dale, vos podés, aunque no lo crea, yo sé que lo puedo encontrar esa solución, todo, voy a empezar a terminar siéndolo, a cambiar mi realidad. Fíjate, eso es tan así que el padre de toda la psicología anglosajona, el profesor William James, él dijo, atrévete a pesar de tu miedo y te sentirás valiente. Este hombre fue capaz de intuir algo que hoy en día ya se ha demostrado, que es que una persona que decide, no porque se sienta alegre, sino que decide vivir como si lo fuera, empieza a cambiar su forma de sentirse, pero no solo eso, sino que empieza a atraer a su vida cosas positivas. Esto que nos parece una locura, de esto ya hablan físicos de la talla de David Bohm, el danés David Bohm, ya habla de esto Albert Einstein, es decir, el observador influye en lo observado. Una persona que elige ser positiva, que elige mantener la ilusión en medio de la dificultad, empieza a influir por mecanismos todavía desconocidos en lo que le empieza a pasar. Entonces, yo creo que es importantísimo que entendamos que el éxito en la vida no es algo simplemente que se busca, sino es algo que también se atrae. Increíble, ¿no? Porque sin caer en la teoría esta de esas películas de, no me acuerdo cómo se llama. La teoría de la atracción. La atracción y todo eso, él lo está explicando de lado, a veces no se puede explicar, pero está diciendo cómo vos tenés que pensar y manejar tu cerebro. Muchas preguntas hay de Lizzy, Harry, Eve. Vamos, estamos hablando del doctor Mario Alonso Puig. Hola, doctor Mario Alonso Puig. Lizzy habla, Lizzy Italiani. Y yo decía cómo nosotros mismos... ¿Se escucha? ¿Está hablando? Cómo nosotros mismos vamos ejercitando lo que es nuestra cabeza, lo que es nuestro cerebro, porque si uno se pone a pensar, todos de alguna manera, bueno, yo qué sé yo, cuando era pequeña con la miseria, pero otros con alguna enfermedad, siempre encontrás en tu cabeza un momento de optimismo y de alegría. Uno no puede estar todo el tiempo mal, incluso estando mal, como que uno busca eso. Yo, por ejemplo, sufro mucho del estómago, como decía Andy, y descubrí que ahora esto, ya no como cuando estoy enojada, por ejemplo. Descubrir el momento de donde uno está mal también está bueno y es parte de un trabajo. Porque yo digo, si estoy el otro día me saltó una piedra en la autopista, me rompió un vidrio. Entonces estaba medio enojada porque sale caro, porque esto, porque lo otro, porque pasé miles de cuestiones. Entonces llego con hambre, pero no me pongo a comer, espero. Porque sabes que te va a quedar mal. Juego Estás con mis angustiado. perros, espero que mi mente esté en otro lado y ahí recién me puse a comer. Y me di cuenta que es una buena técnica y todos podríamos encontrar algo en nuestra cabeza para que el día a día, sobre todo ahora con pandemia, sea mejor. Mira, lo que dices es una cosa, yo creo que muy bonita porque hablas directamente desde tu experiencia. Cuando una persona está en un momento de profundo estrés, el tubo digestivo se paraliza porque se activa lo que se llama el sistema nervioso simpático que paraliza el tubo digestivo. Entonces, comer en ese momento lo que genera es fermentación y dilatación de estómago, exactamente lo que le pasaba a Margarita, que estaba permanentemente estresada. Entonces, efectivamente, uno, prestando atención, descubre cómo entender, cómo escuchar a su cuerpo. Y luego hay un tema también muy importante en relación a lo que dices. Toda situación de crisis, y obviamente la que estamos viendo es una situación de crisis, nos coloca en una disposición muy sorprendente, que es la disposición de buscador. Normalmente nos dejamos llevar por las cosas. Las cosas funcionan razonablemente bien y nos dejamos llevar por la inercia, hasta que ocurre una crisis en nuestra vida. Por ejemplo, esta pandemia es una crisis global y, lógicamente, nos afecta a todos en mayor o menor grado. Entonces, en ese momento, el ser humano se convierte en buscador. Y cuando se convierte en buscador, encuentra. Entonces, la oportunidad que tenemos ahora es la oportunidad de buscar cosas que mejoren nuestra vida. Bien. Sí, Harry. Doctor, pienso que para que funcionen algunas de estas cosas es muy importante o es necesario que la cabeza tenga un momento de descanso, ¿no? Que te permita tomar un poco de distancia de lo que te está pasando, analizar esto que dice Lizzy, de en vez de tener que ponerme a comer enseguida, poder tomarme un rato para jugar con los perros, bajar la energía un poco, tomar distancia.
¿Qué consejo se le puede dar a la gente que no tiene ese momento para descanso en su vida? Supóngase que Lizzy tuviera que ocuparse de 5 pibes o que trabajara de enfermera en un hospital y casi no tuviera tiempo para descansar. O sea, ¿qué se puede hacer cuando tu realidad no te deja descansar en ningún segundo? Bien, lo primero que tenemos que entender es que nuestra realidad sí nos deja descansar. Nosotros tenemos la percepción de que no nos deja descansar. Yo, como cirujano a lo largo de 26 años, puedo decir algo y lo digo porque lo he vivido. Ha habido momentos absolutamente críticos donde una decisión u otra puede suponer la vida de un enfermo. Y en ese momento, y esto lo he practicado, 30 segundos, un minuto de reequilibrarme, de centrarme, de entrar en contacto con el silencio, me ha ayudado a encontrar el camino que era el correcto. Entonces, recomendaría 2 cosas. Primero, no podemos ir en contra de la biología. El cerebro humano necesita descansar cada 90 minutos aproximadamente cuando tiene una actividad mental muy intensa. Se cansa. En segundo lugar, el periodo del sueño es un periodo que tenemos que respetarlo. Menos de 7 horas es muy arriesgado porque el cerebro no puede eliminar productos tóxicos que se liberan durante su función, durante su metabolismo. En tercer lugar, 5 minutos por la mañana cuando uno se despierte, sencillamente 5 minutos, entrando en silencio, es decir, dejando que esta jaula de grillos que tenemos todos en la cabeza se apacigüe, conectando con la respiración, 5 minutos, simplemente ese tiempo hará que vivamos las cosas de una manera diferente. Tengamos en cuenta que todo tiene que ver a nivel práctico con el funcionamiento del cerebro ejecutivo. La jaula de grillos no deja que funcione el cerebro ejecutivo. Entonces, esos 5 minutos, ese pequeño descanso después de 90 minutos de actividad mental intensa, lo que hacen es resetear, reiniciar el funcionamiento de esa parte del cerebro, con lo cual aumenta tu eficiencia. Puedes hacer un número mayor de cosas en un tiempo menor, eres más eficaz. Entonces, no pensemos solo en términos de qué tiempo tengo, sino también pensemos en términos de energía y eficiencia cerebral. Y doctor, en estos 90 minutos que dice usted, que me imagino que son momentos en el medio del trabajo, por ejemplo, terminé una tarea que me llevó mucho tiempo, mucho esfuerzo, me tomo un ratito después de esos 90 minutos. El tiempo que pasamos dispersándonos, por ejemplo, mirando el celular, entro ahí, veo un poco, dejo el cerebro en un frasco y miro, consumo información que en realidad pasa y entra por salida. ¿Eso cuenta como descanso o no es descanso? No, es una magnífica pregunta porque se ha descubierto precisamente el circuito de la distracción. Es un circuito, se descubrió en Estados Unidos, es un serendipity, es decir, es un hallazgo por casualidad. Jamás se imaginaron los investigadores que esta red iba a tener tanta importancia. Se llama la red neuronal por defecto. La red neuronal por defecto es la red de la distracción y es también la red que nos genera esta jaula de grillos. Es decir, cambio la jaula de grillos por otra jaula de grillos que no parece una jaula de grillos. Claro. ¿Y qué es? Chequear los emails, mirar las pantallas, etc. No, cuando hablamos de ese descanso después de los 90 minutos, hablamos de cerrar los ojos, de darnos un paseíto, de estirarnos un poco, en fin, de algo que de alguna manera nos permita tranquilizarnos. El ir a las pantallas da la sensación de que recupera, pero no es así porque activa exactamente la misma red, la red neuronal por defecto. Bien, estamos hablando del doctor Mario Alonso Puig, que ha compartido escenario, charla hasta en su trabajo de orador con Richard Branson, que es el que inventó Virgin, por ejemplo, la aerolínea, con Steve Wozniak, que empezó Apple con Steve Jobs, nada más y nada menos, con Michael Phelps, que es el ganador más importante del mundo de medallas olímpicas, Oliver Stone. Es un crack, realmente es un placer tenerlo, charlar, ver, aprender, compartirlo con los oyentes siempre, Mario. Y también hay muchos mensajes que están dejando oyentes que siempre me gusta que los escuches, si te parece, y compartirlos con vos y después seguimos. A ver, Zucca, ponelo, dale. Hola chicos, ¿cómo andan? Quería hacer una pregunta al doctor. Nosotros perdimos un hijo con 7 meses y yo me puse como en el papel de que todo va a estar bien, de ponerle la onda positiva, porque no quería que mi novia se caiga aún más. Y puede ser que ahora sienta como el duelo o ahora hay momentos que me siento triste o mal.
como que en ese momento estuve mal, pero como que me obligué a estar bien y como que ahora cualquier cosita me pone triste o porque no hice un duelo como se debería. No sé si me explico. Ahí, Doc, lo escuchaste, ¿no? No lo oigo. Bueno, es lo que dice un oyente que con la novia perdió el hijo a los 7 meses y en el momento se puso en plan de protector y de va a estar todo bien, tranquilo, para sostener a su novia y ahora, pasado ya mucho tiempo, se deprime por todo. Entonces dice, puede ser que ese duelo me cayó ahora, después que en un momento lo pude sostener, pero ahora me cayó todo junto. Un poco de estrés post-traumático, ¿no? Parecería ser. Sí, vamos a ver, yo creo que todas las personas cuando pasamos por un momento muy difícil necesitamos encontrar un refugio en otras personas, un refugio en ciertas ideas, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces en nuestro deseo de ayudar a otras personas, de cuidar a otras personas, nos olvidamos de cuidarnos, de cuidar de nosotros mismos. Y esto pasa, por ejemplo, en personas que tienen que estar cuidando a otros seres humanos que tienen pues, dificultades para moverse o dificultades cognitivas. Si esas personas no se cuidan, claro, al final entran en un estado de agotamiento que no es ya no necesariamente es un proceso de duelo, es un proceso de agotamiento propio de no haber tenido ningún momento para cuidarse, ningún momento para recuperarse de ese desgaste que obviamente muchas veces lleva consigo el acompañamiento. Bien. Doctor, te quiero preguntar esto. ¿Qué pasa con la gente que, a raíz de todo lo que estamos viviendo, no sé, están sin laburo? Estamos en medio de una pandemia y lo que se ve, por lo menos acá en Argentina, es desesperanzador, porque bueno, sí, hasta que llegan las vacunas, pero igual aunque lleguen las vacunas, yo ya estaba como el orto antes, es decir, yo ya estaba sin trabajo antes. O sea, si llegan las vacunas solo me va a garantizar que por ahí no me voy a morir en un hospital por COVID, pero igual no tenía laburo, igual estaba mal. Entonces, ¿cómo empiezo a revertir mi propio ciclo con algo mental? ¿Cómo hago, Doc? Yo voy a contar una experiencia que tuve en las Islas Azores, que pertenecen a Portugal, son unas islas maravillosas, y es un ejercicio que hice con un grupo de personas, ¿no? Este es un túnel de 1 kilómetro de longitud, es muy estrecho, se hizo para drenar una zona de las Azores porque había habido una inundación, había muerto muchísimas personas y consiguieron esa forma de drenaje. Bien, entonces había que caminar deprisa a lo largo de ese túnel de 1 kilómetro en plena oscuridad, pero llega un momento en el que, claro, entonces la sensación inicial ya te puedes imaginar, o sea, es que no ves nada, tienes que tener cuidado, es un túnel muy estrecho, te puedes dar golpes y en ese momento se da a los participantes, a un participante de cada equipo se le da una vela y se enciende esa vela. Entonces, con esa pequeña luz, la luz de una vela casi insignificante en medio de un túnel, cambia por completo cómo las personas se relacionan con ese túnel. Ya empiezan a relajarse, empiezan a hablar de forma más animada, andan más deprisa, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay luz. ¿Cuál es el problema de los seres humanos? El problema de los seres humanos para mí es uno, que consideramos que solo se puede ser feliz cuando las circunstancias de fuera son las adecuadas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que nos animamos con las vacunas, luego nos desanimamos porque no llegan o porque aparecen efectos secundarios, por lo que sea. Y tenemos la posibilidad de entender que cada uno de nosotros podemos ser esa pequeña luz y al ser esa pequeña luz vamos a llevar serenidad, tranquilidad, ánimo a muchas personas. Entonces tenemos a la fuerza que dejar de jugar el papel de una víctima que depende exclusivamente de las circunstancias, de si hay vacuna o no, si tengo una situación económica aceptable o no, para tener al menos un poquito de serenidad. ¿Y cómo hago para eso? Porque siento lo que me decís, yo soy, por ejemplo, estoy pensando en algún oyente que le puede pasar, soy el que no tiene fósforo, que todo bien con lo que dice, pero no tengo un fósforo ni un encendedor para prender esa puta vela, para que me dé un poco de luz en el túnel. Entonces digo, para que no sean solo palabras, ¿cómo hago algo concreto, pragmático para decir qué cambio necesito internamente para empezar a prender esa vela? Una vez me hicieron una pregunta parecida y contesté con otra pregunta, porque creo que esa pregunta tiene la solución. Por lo menos he visto que funciona. La pregunta que yo me haría es, ¿cuál es el paso más pequeño que me atrevo a dar? O sea, aquí el problema
es que es la mente la que nos está manipulando sin darnos cuenta. Entonces, ¿cómo nos manipula? Haciéndonos sentirnos incapaces, haciéndonos sentirnos como una víctima, que no podemos mantenernos alegres en medio de la dificultad. Entonces, la mejor manera de darle la vuelta a esto no es en el pensamiento, es en la acción. Si yo soy capaz de dar un pequeño paso, por pequeño que sea, que traiga un poco de serenidad, un poco de ilusión, un poco de alegría, entonces ese pequeño paso, aparentemente pequeño, está diciéndole a la mente, oye, yo puedo, porque si no pudiera, no daría ni un solo paso. Entonces yo la pregunta que le invitaría a hacerse a todas las personas que sienten que no tienen ninguna luz que mostrar al mundo es la siguiente: ¿qué pequeño paso puedo dar para mostrar o sentir alegría, ilusión y confianza? Y si se hacen esa pregunta, ya están enfocando la atención, ya se han convertido en buscadores y se van a dar cuenta. Ahí empieza todo a resolverse mágicamente, empieza como a tener otras respuestas de la cabeza. Claro, porque empiezas a ver cosas, empiezas a ver pues que hay gente que te quiere, que sigues teniendo algún amigo, que sigues teniendo algo de comer. Entonces empiezas a ver cosas y tomas perspectiva. El problema es que la mente anula nuestra perspectiva, nos hunde en un sótano y nos hace creer que nuestra casa es solo el sótano y nuestra casa también tiene una azotea. Entonces se trata de ir poco a poco subiendo en el ascensor hasta que lleguemos a la azotea y estando en la misma casa veremos algo radicalmente diferente. Bien, qué fácil parece, qué difícil es, qué compleja es la mente, pero qué bueno que hay mucho más herramientas a través de la neurociencia, empezar a entender cómo hacerlo para destrabar cada una de estas cosas. El doctor Mario Alonso Puig, ¿vos tenías preguntas, Lizzy? Si no, Eva y Harry, lo que quieran. Sí, yo lo quería a través de una experiencia, porque a veces cuando uno está sumergido en algún tipo de problema o en un drama, parece que le da vergüenza tener como segundos de distracción o de bienestar. Y entonces te da culpa, decís. Te da culpa, siempre tenés un familiar enfermo y todo el tiempo tenés que tener la cara mal, como que estás sufriendo. Esa victimización de la que hablaba recién. Yo transicioné en mi género sexual y también en la vida. Yo en un momento tenía mi mamá con cáncer. Es una chica trans para contarle, doctor. ¿No? Por eso, que transicioné en el género, pero además en la vida me pasó en un momento lo mismo. Tenía a mi mamá con cáncer agonizando en sus últimos días. A la vez yo fui peluquera antes de trabajar en los medios de comunicación, por ejemplo ahora con Andy, o en la tele, o en el teatro. Era peluquera durante el día y a la noche era actriz en un bar. Entonces, en un momento me di cuenta que iba a mi casa, estaba con mi mamá, lloraba, dormía con ella abrazada, ella se hacía sus necesidades y yo la aguantaba igual para tenerla de la mano, dormíamos de las manos juntas. Salía, me iba a trabajar todo el día de peluquera con ese sufrimiento, esa angustia, y a la noche por ahí me tomaba una copa de champán y terminaba riéndome. Y yo decía, uy, soy una insensible, estoy re mal de la cabeza. Claro. ¿Entendés? Porque como tengo a mi mamá agonizando y yo de repente estoy acá. Y una amiga me dijo, no, está bien, lo que estás haciendo es tratar de encontrar un momento para disfrutar, que a veces la gente tiene como hasta vergüenza de permitirse eso. Una buena pregunta en el medio de la pandemia. Sí, yo creo que tu comentario es un comentario de una importancia excepcional por dos razones, al menos desde mi punto de vista. Primero, la alegría está castigada en nuestra sociedad. Está castigada. Decimos, hay que ser feliz, hay que buscar la felicidad, hay que estar alegre. Y al que está alegre, hay que hacerle sentirse mal. Uy, no se ha dado cuenta lo mal que está todo. Uy, claro. qué poco sensible al dolor del mundo. No, eso es un error. Y en segundo lugar, la culpa. La culpa es demoledora. La culpa no es una emoción natural en el ser humano. La culpa hace muchísimo daño porque te hace sentirte como un gusano. Y no hay ningún ser humano que sea un gusano. Entonces, lo que dices es así. Lamentablemente lo tenemos metido hasta a nivel celular y cuando nos sentimos alegres decimos, no me puedo sentir alegre, me tengo que sentir fatal. Y cuando nos cuidamos un poco empiezo a sentirme culpable. Uy, debería estar sacrificándome totalmente por demás. Esto es un error. Claro. Esto es un gravísimo error. La alegría es lo que disipa la oscuridad. Una persona que está cuidando a otras personas como tú cuidaste de tu madre con todo el cariño y la dedicación, por supuesto que tiene que dedicar también tiempo a cuidarse
del mismo, de ella misma. Y no hacerlo es un error, por más que nos hayan metido en la cabeza que uno no debe ni estar alegre ni cuidarse, porque Claro. eso es un signo de egoísmo. ¿Qué va? ¿Y por qué lo digo? No lo digo por ninguna idea, lo digo por cómo responde el cuerpo. El cuerpo no miente. Nosotros sabemos el daño que hace la culpa en el cuerpo. Sabemos el daño que hace la desesperanza en el cuerpo, las hormonas que moviliza, el daño que hacen los tejidos en el propio cerebro. Y también sabemos el beneficio que genera la alegría, el beneficio que genera el cuidarse. Entonces, como el cuerpo no miente, Ahora el cuerpo está diciendo... le voy a sumar algo que leí en tu libro, que es excelente, lo recomiendo, el de Mindfulness, tómate un respiro, y a partir de ahí empecé hace ya desde julio, desde post-COVID, que Sí. tomo esa práctica que dice el doctor, se lo dije. Pero hay algo que habla que me gustaría que hagas, que tiene que ver con lo que dijo Lizzy, y es cómo uno se tiene que hablar bien a sí mismo. Hay mucha gente que se habla mal desde la exigencia o de alguna forma, no sé, vos por ahí lo podés explicar mejor, Doc, que es, se tratan mal, pero internamente, en pensamientos, te Diálogo lo digo. interno. El diálogo interno tiene que ser bueno, tiene que ser loving kindness. Usted lo va a explicar Sí. mejor, Doc. No, tú lo has explicado muy bien. Yo sencillamente voy a poner al lado de lo que has dicho mi explicación. Hay una cosa que se llama la voz parental. La voz parental es una voz que hemos escuchado desde que éramos pequeños, no necesariamente nuestros padres, pueden ser de amigos, de compañeros, de profesores, de familiares, de lo que sea. Entonces estas voces muchas veces son muy punitivas. Punitivas, es decir, están generalmente enfocándose en que no eres como tendrías que ser y no se te puede querer si no eres como tienes que ser. Entonces llega un momento en el que los seres humanos interiorizamos esa voz y consideramos que hay algo defectuoso en nuestro interior. Y entonces la autoimagen que hemos generado es tan limitante que tenemos que seguir manteniéndola como si fuera la única realidad existente. Y entonces constantemente estamos reproduciendo ese disco con la misma moserga, con la misma cantinela, con el mismo mensaje. ¿Y qué es el que nos está limitando? Y es curiosísimo porque se ha fotografiado qué es lo que pasa en el cerebro de una persona cuando se habla mal. ¿Y qué es lo Y que es pasa? curioso porque ese pensamiento empieza a convertirse en sentimiento. Es decir, quien se habla mal se acaba sintiendo mal y quien se siente mal acaba generando enfermedad en su cuerpo. O sea, estamos hablando de realidades que se pueden distinguir pero no se pueden separar. Y eso, Por lo hay que- viste en el cerebro, está comprobado científicamente eso que Sí, decís. eso se ha hecho con resonancia funcional magnética. Se le pide a una persona que empiece a hablarse mal. Y entonces se va viendo qué centros del cerebro se van activando. Entonces, lo único que tiene esa persona es que hablarse mal, hablarse con dureza. Y lo único que tiene que hacer la resonancia funcional magnética es trazar los núcleos del cerebro que se van activando. Y como sabemos lo que hacen esos núcleos cerebrales, pues también sabemos las consecuencias que Terrible. tienen. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que es importantísimo. La frase es la que has dicho tú. Loving kindness, ¿qué es loving kindness? Es hablarse siempre. Mira lo que digo. Siempre es siempre, siempre, siempre. Con amabilidad, con respeto, con ternura y con cariño. Por ejemplo, como El ser Doc, humano- ¿lo podemos mostrar con un ejemplo? Sí, por ejemplo, mira, vamos a suponer que yo intento algo nuevo, Andy, y cometo un error. Yo puedo decir, qué imbécil soy, siempre cometiendo el mismo error. Hay que ser un patán. No sirvo para nada, nunca cambiaré. Ya está, yo ya estoy cambiando hasta mi propia biología. Total. Bien, o yo puedo decir, vamos a ver, Mario, tú has probado algo nuevo. Has tenido el coraje, las agallas, la valentía de salir de tu zona de confort y probar algo nuevo. Mario, ¿qué es lo que puedes aprender de esto para hacerlo mejor la próxima vez? Y cuando uno cambia su lenguaje, Terrible. cambia la forma en la que ver las cosas, cambia la forma en la que te sientes. Es impresionante. Antes hacía referencia al gran padre de la psicología anglosajona, William James. William James decía algo que creo que no se entendió bien en su época, que es el pájaro no canta porque es feliz porque canta. Es la diferencia. Impresionante, sí. Doctor, quiero consultar ahora que está hablando de esto
Pensaba el otro día, se me cayó una salsita al piso y dije, pero soy idiota. Y después me di cuenta y digo, ¿por qué tan dura? Se me cayó una salsita y fue como, bueno, se limpia, como que hablaba sola psiquiátrica ella. Pero digo, ¿hay algún ejercicio, por ejemplo, como siento que a la hora de darnos cuenta qué es lo malo nuestro, rapidísimo, sacamos cuáles son nuestros defectos y eso. Ahora, al momento de hacer una lista de cosas buenas que tiene uno mismo, cuesta más esa lista. ¿Podría ser un ejercicio ese de buscarse cosas buenas todos los días para resaltarnos a nosotros mismos? Tú has comentado probablemente dos de las mejores estrategias que hay para eso. En primer lugar, cómo interpretamos las cosas. La interpretación en el ser humano se convierte en su realidad. Cuando se te cayó la salsa, tú reinterpretaste la situación y cambió. Y en segundo lugar, efectivamente, si una persona hace un esfuerzo de la atención por agradecerse y agradecer a la vida las cosas buenas que tiene y que le ofrece la vida, esto se ha estudiado mucho, por ejemplo, en la clínica Mayo en Rochester, Minnesota, es que biológicamente estás mejor. O sea, si biológicamente en lo que se puede testar con aparataje estás mejor, ¿cómo mentalmente no vas a estar mejor? Por supuesto que sí, pero hay que hacer ese esfuerzo porque la tendencia natural del ser humano es enfocarse en lo que le falta, en lo que no ha logrado, en lugar de todas las cosas que tiene y todo lo que ha avanzado en la vida. Bien. Claro que es una magnífica estrategia. Tengo pregunta de oyentes, una de Marento Almada, y después lo tenemos que dejar ir. Igual le voy a tirar una pregunta, por ejemplo, pregunta bomba. Porque el otro día me comí en YouTube el sentido de la vida. ¿Qué sentido tiene la vida por el doctor Mario Alonso Puig? Yo voy, lo veo y es increíble, tiene como una voz para todo. Realmente es mi nueva religión, es Mario Alonso Puig. Pero te voy a preguntar, Doc, te voy a preguntar. Podría preguntarte esa, la voy a dejar para el final. Voy a dejar un oyente que dejó un mensaje ahí, 6861-1043 primero, después Marianito y después te pregunto, dale. Pero no Buenos escucha días, el doctor, chicos. ¿no? Hola, Lizzy. No lo oigo, no. Una pregunta, doctor. Quiero saber Ahora te algo. lo traducimos. ¿Yo me tengo que mentir a mí mismo para poder lograr lo que yo quiero? O sea, yo tengo que mentirme que soy feliz, mentirme que tengo la vida que yo quiera para poder, a través de esa mentira, lograr serlo y atraer todo eso. Porque no me quedó claro. Les mando un abrazo muy grande. Ahí está, bueno, no llegó. Él quiere, ¿lo escuchaste? No. No, pero me la han mandado escrita. Ahí está, eso, pero por ahí no se entendió, es un poco lo que empezamos hablando, pero está bueno si no se entendió que lo aclaremos. Sí, es una muy buena pregunta. ¿Me tengo que mentir a mí mismo para lograr lo que quiero? No es una mentira. No es una mentira. De hecho, el ser humano no se da cuenta de que ya vive en una mentira cuando se cree que es quien en realidad no es, porque si supiéramos quiénes somos en realidad, estaríamos mucho mejor en la vida. No hay que mentirse, hay que cambiar la interpretación de algo. Yo puedo dejar caer una cosa y interpretar que es una expresión de mi torpeza. Y también puedo interpretar sencillamente que las cosas se caen y puedo ser más cuidadoso. Entonces, quien no es dueño de sus interpretaciones, no es dueño de su vida. Yo puedo interpretar porque alguien me trata mal que soy un idiota porque no me consideran. O puedo interpretar que esa persona me trata mal porque no me conoce. Si me conociera mejor, me trataría de otra manera. Entonces, la interpretación no es una mentira. La interpretación es a qué quieres tú darle peso. Es el ejercicio de tu libertad. ¿Quiero darle peso a que no valgo o quiero darle peso a que tengo que aprender algo que de momento no conozco? ¿Es a qué le quiero dar peso? Eso no es un engaño. Eso es un cambio en tu interpretación. Marianito Almada, dale, última pregunta. Lo saludo a distancia, doctor, y le quería preguntar si la edad de la gente puede influir o no para salir más rápido de una situación negativa, porque con esto de la pandemia que vivimos desde el año pasado, uno habla con gente mayor de 65, 70 y al margen de la vacuna es negativa y no vamos a salir y no vamos a volver a la normalidad, y en cambio uno habla con gente más joven y a pesar de que la estamos pasando mal, enseguida dice, no, pero vamos a salir, es cuestión de tiempo, ahora vienen las vacunas y esto va a cambiar. ¿Tiene algo que ver el tema de la edad en la gente? Porque noto muy negativa la gente grande y no tanto la más joven. Sí, vamos a ponerlo en contexto. Una de las cosas que ha llamado la atención en distintos lugares es lo razonablemente bien que los niños han llevado esta situación. Y esto ha sorprendido mucho. Y de hecho, en una ocasión me preguntaron y yo doy sencillamente mi punto de vista, que no es más que eso, la vista desde un punto. Los niños
establecen una relación radicalmente distinta con la incertidumbre. Nosotros de adultos no queremos saber nada de la incertidumbre, lo queremos controlar todo, lo queremos dominar todo. No somos exploradores, somos jueces. Un niño es un explorador. ¿Y qué hace en la incertidumbre? Explorar. ¿Qué hace el ser humano cuando es más adulto? Juzgar. Juzgo y no me gusta. Entonces, en primer lugar, creo que esta es la primera diferencia. En segundo lugar, hay que entender que las personas a mí más que con más edad, con más juventud acumulada, hay que entender que tengan más miedo porque realmente el virus se ha cebado fundamentalmente en personas de determinada edad. Entonces, es lógico entender que tengan una mayor inquietud. De todas maneras, hay un punto que es independiente de la edad. Y esto lo hemos visto en múltiples situaciones históricas. Es cómo una persona decide relacionarse con lo que le ha tocado vivir. Y aquí tenemos personas muy jóvenes y muy maduras que se relacionan de una manera radicalmente distinta que otras personas que tienen mucha más edad pero no han desarrollado esa ¿Hablas de la madurez. capacidad de adaptación? Claro, es decir, de la capacidad de adaptación. Es decir, yo he tenido que operar en mis 26 años de cirujano a personas de más de 90 años de cirugías muy, muy importantes y estaban con una apertura, con una ilusión de ponerse bien a pesar de la envergadura de la cirugía, y he operado a personas más jóvenes que cirugías pues mucho menos importantes desde el punto de vista de complejidad técnica les generaba mucho más miedo. Entonces es al final un factor también individual. ¿Cómo decido yo relacionarme con esto? ¿Y cómo se hace? Porque acá viene la pregunta que es, tú fuiste cirujano por varios hospitales de Estados Unidos, de España, muchos pacientes terminales, supongo, o por lo menos con cáncer en el estómago, por lo que tengo entendido, o sea, cosas entre la vida y la muerte que vos has vivido bien. Pero acá en esta pandemia lo que pasa es que pone a cada uno de nosotros frente a una posible muerte que no teníamos en nuestra cabeza y que no estábamos mentalizados. Entonces no lo sabemos cómo manejar, porque la persona que tiene un diagnóstico tiene un tiempo, le guste o no, para prepararse, para mentalizarse, y a vos te pueden operar, puedes salir bien o mal. Esto es, en cualquier momento te enteras de un amigo, un familiar, o vos mismo te puedes contagiar y no sabes qué te va a pasar. ¿Cómo manejamos esa incertidumbre y el miedo a la muerte? Bueno, si nos ponemos a reflexionar sobre esta importante pregunta, nos daremos cuenta que los seres humanos nos hemos considerado tan absolutamente superiores a todo que hemos dado por hecho que con nuestro desarrollo científico y tecnológico no habría ningún problema que no pudiéramos resolver. Y de repente viene un virus diminuto, un RNA virus, y paraliza el mundo. ¿Qué pasa? Que esto ha sido un golpe a nuestra prepotencia, a nuestra autosuficiencia, a nuestra arrogancia absolutamente colosal. Un golpe que ha afectado independientemente del cargo que tenga una persona, de la mayor o menor cantidad de dinero que tenga, del país en el que viva, de la edad que tenga. Es verdad que ha afectado más a gente más mayor, pero también ha habido gente joven que ha estado muy enferma. Es decir, y esto al ser humano le ha puesto enfrente de una vulnerabilidad que no le gusta aceptar. Por eso la humildad para mí es una virtud tan preciosa, tan bella, porque nos hace darnos cuenta de hasta qué punto nos necesitamos unos a otros, que no hay nadie que pueda ir solo por la vida. Cuando dicen esto lo he logrado solito yo, que no, hombre, que no, que te han ayudado un montón de personas. Bien. Entonces, por eso es tan importante que nos queramos muchísimo unos a otros, porque juntos salimos reforzados. Cada uno a su bola, cada uno por su cuenta, no salimos ninguno. Para vos, Lisi. Doctor, que lo importante en esta vida es... amar. Los quiero. Amar, me gustó, amar. Y lo último, 3 consejos para ser más feliz y para amar más. 3 consejos, ¿qué decís? Primera propuesta. Que no te sea indiferente el dolor de los demás. Me encanta. Empatía. Por supuesto. Que no te sea indiferente el dolor de los demás. Segundo, que no te sea indiferente tu dolor. Tercero,
que no te sea indiferente el dolor del mundo. Doctor, como siempre, un placer enorme hablar con vos. Nos quedaríamos horas hablando, pero sabemos de tu tiempo también. Pero si me prometés, me quedo más tranquilo que hablamos más adelante otra vez más. ¿Puede ser? Sí. Porque a Madrid no te vamos a ir a visitar porque no está la cosa. Querido Andy, no solo sabes el cariño que te tengo a ti y a tu equipo, la ilusión que me hace estar en vuestro programa, solo he estado una vez en la Argentina, en Buenos Aires, es un recuerdo inolvidable, lleno de cariño. Para mí será un honor estar en vuestro programa las veces que queráis. Un abrazo enorme, @Mario Alonso Puig pasó por acá, como siempre. Un abrazo, doctor, hasta luego, hasta la próxima. Gracias por estas charlas infinitas, como siempre. @Mario Alonso Puig, pueden seguirlo en Instagram, búsquenlo en YouTube, tiene un montón de charlas, cosas motivacionales, es un crack realmente. Creo mucho en él, es médico, cirujano, estudió en Harvard, neurociencia, no es que es un motivador y no, basa todo en sus estudios y realmente lo admiro. Bueno, espero que le haya servido. ¿Les gustó conocer al doctor? Encantó. No tenemos que querer más. Me gustó mucho. Hoy nos Hay que dijimos amar nos más. queremos. Yo Hay digo que amar más. Hay que ir más al mar, entendí. Gracias, Los Flor. quiero, También. Evo. Eso también.